Te enseñaré de qué hablo. En este episodio descubriremos cómo un termómetro roto llevó a la revolución. Empezó a ocurrir algo muy interesante. Cómo un experimento fallido dio lugar a la mayor herramienta de lucha contra el crimen del mundo. Algo que fue totalmente accidental acabó afectando a todas nuestras vidas. Y aprenderemos cómo un corte en un dedo llevó a la era del plástico. Descubrió mediante una serie de accidentes un nuevo material. Ciencia y azar, inventos que cambiaron el mundo. No hay muchas prendas de ropa que puedan compartir una estrella de rock, un obrero de la construcción, un vaquero, un pianista, una supermodelo, un niño o un anciano. Pero es probable que tengas unos vaqueros. Yo tengo 5 o 6 vaqueros en el armario. 3 como mínimo. Como 10 pares de vaqueros. Tengo vaqueros de día, vaqueros de noche, vaqueros negros, azules, para todas las ocasiones. Dada su popularidad, el valor mundial del mercado de los vaqueros quizás supere hoy los 110.000 millones de dólares. No puedo ni imaginarme cuánto es eso. ¿Es un Jeff Bezos o todo el PIB de Marruecos? Ah, gracias. Pero hubo una época en la que no se solía ver ropa azul. Históricamente, los tintes se fabricaron a partir de productos naturales, plantas, conchas, bichos. Con esta madera se obtiene un cálido tono marrón. Incluso alimentos. La ropa azul se teñía con un pigmento llamado índigo, procedente de la planta indigofera. En la época del Imperio Romano se comerciaba con él a lo largo de la ruta de la seda. Y su valor estaba a la altura de la seda y el oro. De hecho, la gente lo llamaba oro azul. El índigo era tan caro que solo lo usaban los aristócratas o la realeza. La mayoría de la gente vestía de marrón y verde, colores muy terrosos. Así que lucir vestiduras azules era un signo evidente de riqueza y poder. La razón por la que el índigo es tan caro es que procede de climas cálidos de la India. De hecho, el nombre índigo procede del griego antiguo que significa indio. También requieren mucho trabajo. Se necesitan casi 200 kilos de hoja para hacer un kilo de tinte. Se necesitan casi 200 kilos de hoja para hacer un kilo de tinte. Las hojas se cubren de agua y se dejan fermentar hasta obtener una pulpa verde turbia que contiene una sustancia llamada indoxilo. Pero debe entrar oxígeno en la mezcla para que aparezca el color azul. Aquí están probando algo que parece funcionar. Se revuelve la mezcla y eso introduce aire. El oxígeno del aire hace que las moléculas de indoxilo se combinen entre sí y se precipiten como un sólido que se deposita en el fondo. Una vez hecho todo eso, se puede reunir y formar un ladrillo. Dado el valor de estos ladrillos, tal vez no resulte sorprendente que cuando los británicos colonizaron la India en el siglo XIX, les hicieran los ojos chiribitas. Los británicos aumentaron la producción de índigo y exportaron este oro azul a las fábricas del norte de Inglaterra. Pero las ganancias tenían un altísimo coste ético. Cuando llegaron los británicos, contrataron a personas para que fueran terratenientes conocidos localmente como zamindars. Y su trabajo consistía en asegurarse de que los agricultores locales dedicaran al menos el 15% de sus tierras al cultivo de índigo. Si algún agricultor se negaba a cultivar índigo, podía ser multado. Así que al Imperio Británico y a los zamindars les iba muy bien con esto. Ganaban muchísimo dinero. Pero claro, los agricultores seguían en la pobreza. Las condiciones en las que trabajaban esos agricultores eran brutales. Incluso hay quien dice que ni un solo cofre de índigo llegó a Gran Bretaña sin mancharse de sangre. Los británicos obtuvieron el monopolio casi total de las ventas mundiales de índigo. Y la demanda europea de ropa azul estaba en su punto álgido. Otros países buscaban una oportunidad para introducirse en el mercado, e irónicamente fue un descubrimiento británico el que les mostró el camino. A mediados del siglo XIX, William Henry Perkin intentó fabricar quinina para tratar la malaria, cuando todo se volvió malva inventando el primer tinte sintético. Era morado, no el codiciado azul. Pero el mundo vio el potencial y comenzó la carrera para encontrar una alternativa más barata al índigo natural. En la década de 1890, un químico alemán llamado Carl Humann estaba trabajando en el problema.
Carl trabajaba para una empresa alemana que estaba invirtiendo mucho en encontrar este esquivo tinte azul. Estuvieron cerca en muchas ocasiones, pero el problema es que en comparación con la creación natural, los tintes sintéticos no eran lo bastante baratos como para ser competitivos. Carl trabajó con anilina, un químico derivado del alquitrán de hulla. La buena noticia es que tuvo cierto éxito al convertirlo en índigo. Por desgracia, solo era un poquito menos caro que hacerlo de forma natural. Necesitaban algo que fuera revolucionario. Carl desarrolló un método mejor utilizando algo llamado ácido antranílico. El problema era que el proceso de fabricación de este ácido era lento y de bajo rendimiento. Y llegó Eugene Sapper, un colega de Carl. No se sabe mucho de él. En un libro de historia incluso se le califica de trabajador insignificante. Menudo golpe a su ego, ¿no? Pero un error suyo tuvo un efecto significativo en la empresa y en el mundo. Eugene estaba trabajando en su laboratorio, haciendo la receta de Carl para el índigo sintético. Hay varias versiones de lo que pasó después. Según algunos, estaba intentando medir la temperatura. Según otros, necesitaba algo para remover la mezcla, pero en cualquier caso, Eugene cogió un termómetro y lo metió en su mezcla mientras estaba haciendo este índigo sintético. El termómetro se rompió. En ese momento probablemente pensaría, genial, otro lote perdido. Pero esta vez empezó a ocurrir algo muy interesante. El mercurio del termómetro reaccionó con el ácido sulfúrico de la mezcla para formar sulfato de mercurio. Resulta que el sulfato de mercurio es el catalizador perfecto para esta reacción. Eso significa que la reacción es mucho más rápida y se obtiene más producto. Es como si mezclaras los ingredientes para una tarta, pero te salieran 4. Gracias, Greg. Oh, de chocolate, mi favorita. ¿Puedes hacer otra? Gracias al error de Eugene, ahora se puede fabricar índigo sintético por una fracción del costo del índigo natural. La producción comenzó en 1897. El momento perfecto, ya que se acababan de inventar los vaqueros. Los primeros vaqueros fueron patentados por unos bávaros. Quizá os suene uno de ellos. Se llamaba Levi Strauss. El amigo de Levi era un sastre llamado Jacob. Un día una señora se acercó a Jacob con un problema. Quería que creara el pantalón de trabajo perfecto, casi indestructible. A Jacob se le ocurrió introducir remaches en las costuras de los vaqueros para hacerlos prácticamente indestructibles. Así nacieron los vaqueros que conocemos hoy. Estos pantalones se abrieron al mundo. ¡No, así no! Los usaban todos los que realizaban trabajos pesados como vaqueros, mineros. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Cuando James Dean llevó unos vaqueros en Rebeldes sin causa, de repente todos los adolescentes del país necesitaron un par. Este nuevo invento de los vaqueros resiste el paso del tiempo. Aquí siguen 150 años después y aún no han pasado de moda. Mis vaqueros me parecen muy aburridos. Tengo que ponerles pedrería o algo. Ahora hay ropa azul por todas partes gracias al fácil acceso a los tintes sintéticos. Pero este cambio del tinte natural al artificial tuvo un enorme impacto en la India gobernada por los británicos. 7.000 kilómetros cuadrados. Un área más grande que la provincia de Castellón se dedicaba a cultivar índigo. Pero la nueva alternativa sintética de Eugene redujo la demanda y la producción india de índigo se desplomó.
En 1895, las exportaciones indias de índigo natural habían alcanzado un total de casi 9.500 toneladas. Apenas 10 años después era poco más de la cuarta parte. Esta caída de la demanda de índigo supuso el sufrimiento de los agricultores de India porque seguían en deuda con estos zamindars para dedicar al menos el 15% de sus tierras al cultivo de índigo. Y ya no les hacía ganar dinero. Y se convirtió en una crisis humanitaria en toda regla. Sin poder pagar el alquiler, muchos agricultores y sus familias se vieron atrapados por las deudas. Y se rebelaron. Fue cuando Gandhi regresó a India desde Sudáfrica. Un hombre frágil con una férrea brújula moral. Sigue predicando sus doctrinas de no violencia y resistencia pasiva. Y recibió una carta de un agricultor de índigo de la región de Champara, en el noreste del país, en la que le pedía ayuda. Y es justo lo que hizo Gandhi, luchar por la causa de los agricultores de índigo. Los británicos de la región se pusieron muy nerviosos porque sabían que mucha gente hacía caso a Gandhi. Así que al llegar, lo arrestaron por incitar a la desobediencia civil. Esto enfureció a los agricultores, que hicieron justo eso. Usaron la desobediencia civil y empezaron a causar problemas. Después de que lo liberaran, Gandhi organizó su primer satyagraha, que era su método para instilar el cambio mediante la no violencia. Fue como un efecto dominó y antes de que se dieran cuenta, pudieron ver cómo toda India se unía para oponerse al dominio británico. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre el índigo estalló. La presión sobre los británicos se intensificó hasta el punto de que en 1947 India obtuvo su independencia. Y desde entonces el país nunca ha mirado atrás. En los últimos 50 años, India se ha transformado por completo. La tasa de alfabetización ha pasado del 34 al 74%. India tiene ahora una de las mayores economías y millones de personas han salido de la pobreza. Tiene su propio programa espacial y va camino de convertirse en una superpotencia mundial. Que Eugene Sapper rompiera por accidente un termómetro en un laboratorio alemán puso en marcha una cadena de acontecimientos que liberaron a India del yugo del colonialismo. Pensar que todo esto empezó cuando alguien derramó mercurio es absolutamente alucinante. Algunos de los inventos más revolucionarios de nuestra historia Ya casi está, mamá. han surgido de accidentes, errores y fracasos inesperados. ¿En serio? ¿En serio? ¡Santos frijoles! Porque a veces lo que sale mal ¡Oh, no! No era ese cable. se convierte en algo increíble. Se trataba de un invento que el mundo no había visto nunca. Una oportunidad. Un bombazo en ciencia y azar. Inventos que cambiaron el mundo. Los jueves, solo en Odisea. Locos por la ciencia. A continuación, el problema de las bolas explosivas. Esto es el salvaje oeste. Cuando una de estas bolas explotaba, todos sacaban sus pistolas. Y la maldición del veneno de la salchicha asesina. Esta toxina es la sustancia química más peligrosa conocida por la humanidad. Pero antes de eso... ¿Sabías que existen tribunales de justicia desde hace más de 4.000 años, pero durante la mayor parte de ese tiempo condenar a un criminal implicaba más teatrillo judicial que pruebas sólidas? Hace unos siglos, la ciencia forense ni siquiera era una ciencia. La gente encontraba un cadáver junto a un río y se suponía que se había ahogado. Aunque tuviera una marca en la cabeza, dirían que se había dado un golpe con una piedra o algo. No existía la idea de procesar las pruebas de una forma realmente analítica que permitiera sacar conclusiones serias sobre un caso. Un momento. Sí, sus ojos eran así. Llevaba un parche en un ojo cuando entró en mi bar. El que me atracó a mí llevaba gafas con montura de Carey. Llevaba una tirita en la nariz cuando me tiró al suelo. Uno de los primeros grandes avances en el mundo de la policía científica fue la identificación por huellas dactilares. Si nos fijamos en las manos, tenemos huellas dactilares, que son unas líneas. Pero no mucha gente era consciente de que eran únicas de cada individuo. No hasta la década de 1870, cuando alguien se dio cuenta del potencial de las huellas dactilares como herramienta de lucha contra el crimen.
Y esa persona fue un médico escocés llamado Henry Folds, que estaba de misión médica en Japón. Un día decidieron ir a una excavación arqueológica con su amigo y allí descubrieron una hermosa pieza de cerámica. Se fijó que en una de las vasijas de barro había una huella dactilar bien conservada, y eso le intrigó mucho. Henry se sintió tan inspirado por esa cerámica con huellas dactilares que empezó a jugar con tinta y tomó huellas dactilares de todos sus colegas y de sí mismo, solo para ver las variaciones. Lo que fascinó a Henry fue cómo la huella dactilar de cada persona era totalmente única. Así que analizó cada una y se fijó en las diferencias. No puedo imaginarme ser una de las primeras personas en comenzar a analizar esto científicamente. Las huellas dactilares se forman en el útero a medida que las manos del embrión tocan su entorno, lo que causa crestas de fricción. Así que incluso las huellas de gemelos idénticos serán diferentes y estos patrones siguen siendo los mismos a lo largo de nuestra vida. La colección de huellas de Henry Folds resultó útil casi de inmediato cuando se produjo un robo en el trabajo. Cuando desapareció una botella de alcohol del hospital, algunas personas acusaron al amigo de Folds de habérsela llevado. Esto era muy inusual. Encontró una huella dactilar en uno de los matraces y pudo demostrar que no era de su amigo. Así que este se libró y acabaron identificando al delincuente por su huella. Tras su éxito inicial, Folds se convenció de que las huellas dactilares eran una herramienta útil en la lucha contra el crimen y ofreció sus nuevos conocimientos a Scotland Yard, que los ignoró por completo. No fue hasta 2 años más tarde cuando un funcionario que trabajaba en India volvió a introducir la idea cuando por fin cuajó. De hecho, el primo de Charles Darwin investigó bastante sobre este tema y descubrió que la probabilidad de equivocarse es de 1 entre 64.000 millones. Dado que hay unos 8.000 millones de personas vivas hoy en día, son probabilidades bastante buenas. Siguió siendo una de las mejores tecnologías para la identificación durante un siglo. Pero, ¿qué ocurre cuando en la escena de un crimen no hay huellas dactilares? Avancemos a 1984. Ronald Reagan estaba en la Casa Blanca, Gorbachev estaba a punto de convertirse en el líder soviético y las muñecas repollo estaban de moda. En Inglaterra, Alex Jeffries experimentaba con una molécula que ahora nos suena mucho, pero que no era muy conocida en aquel momento, el ácido desoxirribonucleico, llamado también ADN. En aquella época se sabía muy poco sobre cuánta información se puede obtener del ADN. La mayor parte de la investigación se centró en cómo el ADN almacena la información, pero Jeffries estaba más interesado en cómo difería entre parientes. Así que tomó ADN de su técnico, de los padres de ese técnico, de un mono, de una vaca y de una planta. Si esto suena como el horrible experimento de Frankenstein, no lo es. Quería comparar el ADN, pero el ADN no es visible a simple vista, así que le puso sondas radiactivas y luego colocó ese material en una placa fotográfica y lo dejó allí para ver qué revelaba. No esperaba que funcionara ni en 1.000.000 de años. Bueno, eso no es muy esperanzador, pero cuando volvió después del fin de semana para revelar las placas, vio unas manchas y dijo: «Oh no, metí la pata». Parecía que su experimento era un desastre. Pero unos minutos más tarde cayó en la cuenta. Vio que en realidad había patrones y lo que pudo suponer fue que el ADN de las plantas es bastante distinto al de los animales. Pero lo más importante, el ADN del técnico era bastante similar al de sus padres. Y de hecho, pudo ver que era una combinación. De forma bastante inesperada, la imagen mostró claramente que no solo el ADN de cada especie tiene su propio patrón, sino que también lo tiene cada persona y es único, como un código de barras personal. Entonces resultó obvio que estos patrones no solo posibilitaban una identificación individual, sino que también establecían relaciones familiares. Creo que después de ver eso, todo pasó muy rápido. Fue un momento eureka en el que se dio cuenta de lo importante y único que era el ADN de cada uno.
Alec Jeffries había descubierto patrones simples en el material genético del ADN, tan característicos e invariables como las huellas dactilares. Y se ocultaba en todas las células de nuestro cuerpo desde el principio de los tiempos. Te estarás preguntando cómo funciona. Elemental, mi querido Watson. Pues no, es bastante complicado. Pero me encanta tu entusiasmo. El ADN solo está compuesto por 4 subunidades, y estas subunidades se nombran con las letras G, C, A y T. Ahora bien, el orden en que aparecen es lo que hace que tus genes sean únicos. Son como las letras de las palabras que componen un libro entero. Solo usas un número limitado de letras, pero las posibilidades son infinitas. El ADN es responsable de formar diferentes proteínas que a su vez conforman diferentes genes que identificarán, digamos, las características de alguien. El color del pelo, de los ojos. Luego hay otras partes del ADN que se creyeron que eran ADN basura, pero resulta que en realidad son muy útiles para identificar a los humanos. Estas áreas de ADN basura difieren mucho entre individuos. Las mías podrían ser muy diferentes a las tuyas, así que a menudo se repiten patrones como GCA, GCA, GCA y así sucesivamente. Y yo podría tener 10 de esos seguidos, mientras que otra persona podría tener 30. Al comparar estos patrones repetitivos del ADN basura, los científicos pueden determinar cuáles pertenecen a quién con una precisión sorprendente. La probabilidad de que 2 personas tengan exactamente el mismo ADN es astronómicamente pequeña. Una entre 575 billones. Y hasta hoy solo han vivido unos 107.000 millones de personas. Así que tu ADN no solo no coincidirá con el de nadie que esté vivo ahora, sino con nadie que haya vivido jamás. Una noche, cenando, Alec y su mujer Susan hablaban de sus descubrimientos. Me hubiera encantado ser una mosca en la pared en esa conversación. Cariño, ya estoy en casa, acabo de inventar la huella genética. Fue entonces cuando Susan planteó una cuestión interesante. ¿Y si el ADN pudiera ayudar a resolver casos de inmigración y conflictos familiares? Alec tuvo la primera oportunidad de poner a prueba su nuevo descubrimiento. Habían detenido a un joven llamado Andrew nada más entrar en Inglaterra. Él era ciudadano británico y su madre estaba a su lado. Pero Andrew se refería a ella como tía, lo cual en su cultura es normal. Sin embargo, los de aduanas creían que su pasaporte era falso y querían deportarlo de vuelta a Ghana. Alec acabó comparando las huellas de ADN de Andrew, su madre y sus hermanos. Y creo que se puede ver inmediatamente la primera banda o contador genético en Andrew. Este proviene claramente de su madre. Aquí hay otro proveniente de su madre. El hijo era quien decía ser quien la familia decía que era, y fue un éxito rotundo. Así que esto acabó saliendo en las noticias, en la prensa. Todo el mundo estaba entusiasmado con esta nueva forma de identificarnos. Creo que fue la cara de esa mujer, más que nada, lo que me produjo una gran satisfacción. Y poco después la policía llamó a su puerta, pidiendo ayuda para resolver delitos. Hubo un caso horrible de una colegiala asesinada. Se creyó que estaba relacionado con otra muerte ocurrida 3 años antes. La policía estaba convencida de que tenían al asesino y querían que Alec demostrara su culpabilidad. El sospechoso era un chico de 17 años con problemas de aprendizaje y estaban seguros de que había sido él. Así que reunieron todos los datos y se los mandaron a Alec. Jeffries y su equipo recibieron muestras tomadas en ambas escenas del crimen. Todo el caso se basaría en esta labor innovadora. La policía tenía razón y las muestras de ADN tomadas en las 2 escenas del crimen coincidían. Pero la prueba de Jeffries demostró que estos crímenes no fueron cometidos por el adolescente sospechoso. Su ADN era completamente diferente. La policía no podía creerlo. Pidieron que repitieran las pruebas varias veces y siempre salieron negativas. Las pruebas no mentían. El adolescente fue la primera persona de la historia exonerada por el ADN. 35 años después de su descubrimiento, la identificación por ADN ha sido utilizada de muchas formas sorprendentes. Puede autentificar caviar, buen vino. Se usa incluso en el análisis forense de la fauna salvaje para ver si algunos materiales proceden de fuentes ilegales o de mala reputación. Un uso del análisis de ADN que Jeffries no podría haber previsto es limpiar un barrio de Londres no de delitos, sino de caca de perro.
Hay instalaciones a las que enviar el ADN de tu mascota para que, si no limpias lo que ensucia tu perro, puedan identificarte como su dueño. En el Reino Unido se ha impuesto la obligación de poner microchips, por lo que añadir el registro de ADN a este requisito, que ya está en marcha, es un paso natural. Natural. Muy bien dicho. Sobre todo teniendo en cuenta el proceso del que estamos hablando. Algo que fue totalmente accidental acabó afectando a todas nuestras vidas. Esto es muy importante no solo para nuestro futuro inmediato, sino para nuestro futuro a largo plazo, a medida que evolucionamos más como especie. A continuación, ¿el veneno hace más atractivos a los camellos? No sé, no soy experto en belleza de camellos. Lo dejaré a tu criterio. Pero primero, esto. Vivimos en la era del plástico. ¿Pero sabías que este material adaptable se descubrió por accidente? La historia comenzó en la década de 1860. Michael Phelan era una superestrella, un jugador profesional de billar y apasionado promotor del juego. Pero también era un hombre con problemas. Necesitaba encontrar un nuevo material para sus bolas. No le gustaba lo que estaba pasando con la matanza de elefantes. Así que ofreció un premio de $10.000 a quien consiguiera un sustituto para las bolas de billar de marfil. Lo cual equivale a $250,000 en la actualidad. Eso es mucho. Espera, rebobina un poco. ¿De qué dijiste que estaban hechas estas bolas? Marfil. Y se saca de los colmillos de los elefantes, que son básicamente dientes gigantescos. Y cuando digo gigantescos, quiero decir gigantescos. Pueden pesar hasta 180 libras, lo que sería unos 80 kilogramos, lo cual es tan pesado como un canguro adulto. Pero como todos sabemos, no hay nada en la naturaleza que sea realmente perfecto. No, ni siquiera tú. Dado que el marfil es esencialmente un producto animal, cada bola tiene una consistencia ligeramente diferente. Otro problema que plantea el uso de un colmillo de elefante es que, al igual que el diente humano, un colmillo tiene un canal con nervios y pulpa. Ahora bien, al fabricar una bola de billar, quedaba un canal en medio, que rellenaban con madera de ébano. Y por eso algunas bolas de billar tienen esa manchita. De ahí viene. Hoy en día cuesta imaginar lo popular que era el billar en aquella época. Esto sucedió durante la Guerra Civil estadounidense y, sin embargo, el juego recibió más cobertura en la prensa que algunas de las batallas. Fue uno de los entretenimientos más populares del mundo occidental. Solo en Chicago había 830 salas de billar. Pero todas esas mesas necesitaban bolas y la población de elefantes iba disminuyendo. Con cada colmillo de elefante se fabricaban entre 3 y 5 bolas de billar. Solo para abastecer al mercado británico cada año se sacrificaron unos 12.000 elefantes. A eso hay que añadirle el mercado estadounidense y el europeo. Era una especie a la que se estaba aniquilando. El animal terrestre más grande del mundo se encaminaba hacia la extinción. Se necesitaba un nuevo material. Encontrar un sustituto para el marfil significaba que había que encontrar algo que tuviera propiedades similares. En concreto, debía tener la misma densidad. Así, cuando tenga el mismo tamaño, tendrá el mismo peso. La bola de billar media pesaba unos 200 gramos, lo que equivale aproximadamente al peso de un hámster. ¿Por qué sigues midiendo las cosas con animales? En fin, ¿recuerdas a nuestra superestrella del billar, Michael Phelan? Pues bien, en 1863 publicó un anuncio ofreciendo una gran suma a quien encontrase un sustituto para las bolas de marfil. Había un tipo llamado John Hyatt que era impresor, ni siquiera era químico o científico de ningún tipo, pero vio el anuncio que ofrecía una gran recompensa y pensó, a lo mejor puedo dar con una solución para esto. John estuvo haciendo experimentos pegando papel y serrín. No tuvo mucho éxito. Y un día se cortó un dedo. Fue al armario y cogió un antiséptico llamado colodión. Se usaba en aquella época, pero ya no.
Mientras se curaba el corte, derramó por accidente el colodión. Y se armó un lío enorme. Parece que todo le iba mal al pobre John hasta que se fijó en que el antiséptico se había endurecido. ¿Y a qué se debía? El colodión es esencialmente nitrato de celulosa mezclado con éter y alcohol para convertirlo en líquido. Pero cuando el éter y el alcohol se evaporan, solo queda una sustancia endurecida. Este fue su momento eureka. Se dio cuenta de que había descubierto a través de una serie de accidentes un nuevo material. Este material podría ser la clave del problema de la bola de billar. El nuevo material de Hyatt tenía potencial, pero descubrió que no se le podía dar forma. Y sin eso, no servía de mucho. Impulsado por el enorme premio en metálico, John siguió investigando. Pasó 7 años experimentando y averiguando qué podría modificar este material para hacerlo moldeable. John puso todo su empeño en este proyecto. Lo que buscaba era algo que pudiera añadir a este material endurecido que le permitiera darle forma de bola de billar. Y se encontró con el alcanfor de un árbol, el alcanforero. El alcanfor es un ingrediente utilizado en ungüentos y bolas de naftalina. No es de extrañar que su búsqueda le llevara tanto tiempo. Por suerte, su proyecto no se apolilló. El alcanfor permite separar las moléculas de nitrato de celulosa. Piensa en los espaguetis que al enfriarse se pegan y se apelmazan. Pero si añades aceite, entonces se deslizan y se separan. El alcanfor rompe algunos enlaces del nitrato de celulosa, convirtiéndolo de una resina bastante dura en un material que puede ser moldeado y transformado. Añadiendo un poco de calor y presión es capaz de crear la bola de billar de tamaño y peso perfectos. Él llamó a este material celuloide, que es algo así como el abuelo de todos los plásticos que conocemos hoy en día. Pero aunque el celuloide solucionaba la escasez de marfil y probablemente ayudó a salvar a los elefantes, no era perfecto. Por desgracia, cuando las nuevas bolas chocaban entre sí, y ese es el objetivo del juego, de vez en cuando había una explosión. La naturaleza de este nitrato de celulosa es similar a la del TNT, cuya N significa nitrato. Estos nitratos eran muy inflamables e inestables, por lo que se producía una reacción exotérmica cuando chocaban. Como era de esperar, esta peculiar costumbre de hacer explotar las bolas puso de los nervios a unos cuantos. Un día, John recibió una carta de un tipo que tenía un salón de billar en Colorado. Había un pequeño problema con que estas bolas explotasen. No es la explosión de las bolas en sí, pero esto era el salvaje oeste. Cuando una de esas bolas explotaba, todos sacaban sus pistolas. Y por menos de nada, se organizaba un duelo. Este problema se resolvió 37 años más tarde, en 1907, con la invención de las bolas de resina que seguimos utilizando hoy en día. La historia no deja claro si John llegó a recibir su recompensa, pero en realidad no importa. Acababa de crear el primer plástico comercial. El descubrimiento accidental de este plástico celuloide fue totalmente alucinante para la industria. Abrió nuevas oportunidades para crear todo tipo de productos. Peines, joyas, espejos de mano, mangos de cuchillos, adornos, collares, gemelos, dados, juguetes. Se hacen con moldes de plomo y una máquina los convierte en productos de consumo. El celuloide es un polímero, el primero jamás fabricado, y su impacto fue inconmensurable. Muchos científicos vieron su enorme potencial y empezaron a retocar la receta. Los polímeros son moléculas muy largas formadas por una unidad repetitiva, un poco como los eslabones de una cadena. Pueden modificarse químicamente para que sean más blandos o más duros, más resistentes o más ligeros, en función del uso que se les vaya a dar. Estas propiedades son las que han hecho que este material milagroso sea tan útil para tantas cosas, inundando el mundo que nos rodea.
Los plásticos están por todas partes. En un día típico te despiertas, desenchufas el móvil del cargador, te levantas, sacas pasta de dientes del tubo, te cepillas los dientes. Sí, creo que nos hacemos una idea. Vas a la cama, preparas la cena. Ah, ¿que sigues? Te vas a la cama, apagas las luces. Muchísimo plástico. Todo el día, todos los días. Hoy en día hay incluso plásticos sigilosos que no sabes que están ahí. Están en las esponjas, el chicle, las toallitas de bebé, los vasos de café. Son omnipresentes, están por todas partes. Los plásticos no solo han entrado en nuestros hogares, también han revolucionado el mundo de la medicina. Se han creado válvulas cardíacas que son seguras de utilizar y prótesis que se ajustan con exactitud. E incluso cosas como guantes y jeringuillas que usan los médicos y enfermeras están hechas de plástico. Ignición. Despegue. Los plásticos son tan versátiles y flexibles que han permitido a la humanidad aventurarse por el espacio. Lanzamiento correcto. De hecho, sin plásticos, Neil Armstrong no habría podido pisar la Luna. Un pequeño paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad. Están incorporados en las viseras de sus cascos y en otras partes de los mismos. Sus trajes espaciales tienen tubos para mantener el cuerpo a una temperatura segura. Así que hay plástico sobre nuestras cabezas orbitando la Tierra. Una de las razones por las que los plásticos son tan maravillosos es que son increíblemente duraderos y prácticamente indestructibles, pero ese también es su mayor inconveniente. Es muy difícil descomponer el plástico. Se cree que cualquier plástico que se haya fabricado persiste hasta nuestros días. Se calcula que hasta 2015 hemos creado como 9.000 millones de toneladas de plásticos. Y es un concepto horrible porque se van a quedar en la tierra, en los océanos, en los vertederos. No van a desaparecer. Pero no pasa nada porque los reciclamos, ¿no? Porque tienen esas flechitas en triángulo en la parte inferior, ¿no? En realidad, el proceso es complicado, es muy caro. El producto final es inferior y, de hecho, simplemente no ocurre. El 91% del plástico no se recicla. La cruel ironía es que apenas hemos salvado a los elefantes y la maravillosa sustancia que se creó para hacerlo está destruyendo el planeta. Pero hay esperanza. Los investigadores trabajan a marchas forzadas para encontrar una solución al problema del plástico. Afortunadamente la ciencia siempre encuentra soluciones innovadoras y en 2017 unos científicos pakistaníes encontraron un hongo que es capaz de descomponer plásticos. Y desde entonces parece que hay como 50 tipos de setas que tienen antojo de plástico. Y aquí estamos hoy, con un superinvento que transformó nuestra vida y que supone un gran problema. Esta historia comienza con salchichas. ¡Ñam! Salchichas alemanas. ¿Te refieres a vienesas? Así es. Estamos a finales del siglo XVIII en el suroeste del reino de Württemberg. Imagina la escena, lunares, pelucas empolvadas. Pero había una extraña aflicción al acecho que mataba lentamente a la gente. Y parecía estar conectada con su dieta. No se suelen asociar las salchichas con dificultades para respirar y tragar, ver doble y morir. Pero es justo lo que pasó con estas salchichas que eran más Frankenstein que Frankfurt. Justinus Kerner, médico jefe de la región, entró en escena. Kerner empezó a examinar a estas personas y se dio cuenta que, al contrario que otros envenenamientos, era un problema de control muscular. Sus músculos dejaban de funcionar. Kerner consiguió identificar la toxina que causaba esta parálisis. La nombra Botulus, por la palabra en latín para salchicha. Pero cuanto más la estudiaba, más dudas le surgían. La mente del doctor Kerner funcionaba un poco diferente a la tuya y a la mía. Nosotros pensaríamos, Dios mío, evita esas salchichas, pero él pensó, eso es interesante, quizás haya algo en la...
Pasarán otras 7 décadas antes de que se identificase correctamente la bacteria que produce la neurotoxina. Se trataba de Clostridium botulinum, que produce la toxina más mortal conocida por el ser humano. Resulta que esta bacteria sobrevive y se desarrolla en el suelo, que es donde crecen muchos de nuestros alimentos. Pero necesita falta de oxígeno para realizar su trabajo mortal. Aquí hay un ejemplo. Si la bacteria se mete en algo como una lata, tiene muchos nutrientes que comer y, claro, es anaeróbica, por lo que son las condiciones perfectas para ella. Recuerdo que mi abuela, siempre que abría una lata, comprobaba si se había bombado y le daba toquecitos para oír si tenía un sonido hueco. Porque cuando ella era pequeña no era raro oír hablar de alguien que se había intoxicado de botulismo debido a comida enlatada. Para crear nuevos platos apetitosos. Si tienes la mala suerte de comer alimentos contaminados, malas noticias, porque la toxina del botulismo ataca los nervios y los músculos, impidiéndoles funcionar correctamente. Tenemos unos 600 músculos en el cuerpo, y muchos de ellos dependen de señales de nuestro cerebro que envían mensajes a los músculos a través de la unión neuromuscular. Y si interfieres con las moléculas que se desplazan y se posan sobre el músculo, este no sabrá que se supone que debe activarse. Si el músculo no puede contraerse, se produce una parálisis. Y si entra suficiente toxina en el organismo, puede paralizar grupos musculares más grandes como los pulmones. Y esto inevitablemente puede ser fatal. La toxina es tan letal que menos de 1 microgramo puede matar a un adulto humano. Eso es 1/1000ª parte de 1 gramo. Solo 1 kilogramo. Solo 1 kilo, pero letal, Sus. Como esta bolsa de azúcar, podría matar a todos los humanos del planeta. Esta toxina es la sustancia química más peligrosa conocida por la humanidad. Así que no debería sorprendernos que los ejércitos probaran el botulismo como arma biológica. En la Segunda Guerra Mundial hubo algunas ideas locas y a los estadounidenses se les ocurrió una verdadera maravilla. Era que prostitutas chinas llevaran cápsulas de esta toxina muy chiquititas en sus horquillas y que la echaran a bebidas y se las sirvieran a clientes del ejército japonés, cargándose así a oficiales japoneses. Dadas las altas tasas de botulismo en la zona en ese momento, era el crimen perfecto. Parecía un plan infalible. Pero antes de que pudieran ponerlo en práctica, se toparon con un problema. Algunos lotes de la toxina fueron enviados a la Marina estadounidense frente a las costas de China y la probaron con burros callejeros, pero los burros se negaban a morir. De hecho, no mostraban ningún síntoma. Y como los burros sobreviven, se abandona la operación. Y pasó mucho tiempo hasta que salió a la luz una información crucial. Se cree que los burros pueden ser uno de los pocos animales inmunes al botulismo. ¡Menuda burrada! ¿O no? Avancemos hasta 1977. 2 investigadores estadounidenses experimentaban con los usos médicos del botulismo. Paralizaron los músculos de la cara de un chimpancé bizco con una inyección del veneno y le curaron. Finalmente se confirmó la intuición de Kerner de que la toxina de la salchicha asesina podía ser beneficiosa. Hicieron falta 150 años, pero las suposiciones de Justinus eran correctas. Una década después, se aprobó el uso médico del botulismo en humanos. Los espasmos oculares son muy debilitantes y afectan aproximadamente al 4% de los estadounidenses, más que la población de Nueva York. A escala mundial, el número de personas que podrían ser curadas alcanzaría los cientos de millones. Ahora que tenemos una cura, eso puede aliviar muchos de los síntomas. Esto es muy importante para mucha gente. Una de las personas que administró esta nueva técnica para detener los espasmos musculares y la desalineación del ojo fue Jean Carruthers, afincada en Vancouver. Es la última de la que hablaré en este capítulo, lo prometo. Jean utilizó esta toxina para impedir que los músculos que rodean el ojo sufrieran espasmos o se desalinearan.
Jean está tratando a personas con blefaroespasmos. Se trata de un espasmo involuntario de los párpados. Puede llegar a ser tan grave que la gente prácticamente se quede ciega. Incluso tienen que acompañarlos al quirófano. Es algo que afecta muchísimo a su vida. Un día estaba tratando a una paciente que le señaló que no le había inyectado en el centro de la frente. Me dijo, no me pinchaste aquí. Sé que ahí no tengo espasmos, pero siempre que me pinchas ahí me quedo con una expresión serena muy bonita. Este intercambio casual condujo a Jean a una nueva y brillante idea que cambiaría la faz de Hollywood. Literalmente. Por una feliz coincidencia, resultaba que el marido de Jean era dermatólogo y trataba a personas que se quejaban de tener arrugas profundas en el entrecejo que les envejecían prematuramente, y usaba los rellenos tradicionales, que son bastante dolorosos y no funcionan muy bien. Jean creía que su toxina para la parálisis muscular podría ser la solución que buscaba su marido. Por tanto, necesitaba probar esta teoría en alguien, y ella fue una de las primeras que consiguió hacerlo. Se inyectó a sí misma. Tal y como Jean sospechaba, la toxina botulínica paralizó las arrugas. ¿Qué pasa cuando sonríes o frunces el ceño? Se contraen y se liberan los músculos de la cara. Así es como se mueve naturalmente. El problema es que con el tiempo vamos envejeciendo y esos pliegues se vuelven un poco más pronunciados. Usando esta toxina se paralizan esos músculos y no se pueden formar esos pliegues. Y sin esos pliegues no te salen arrugas. En 2001 se registró una marca comercial para este tratamiento: Botox. Y ahora lo conocemos todos. El Botox ganó popularidad a principios de la década de 2000, cuando personajes de reality shows como Mujeres Ricas se inyectaban Botox ante las cámaras. El Botox ya es el procedimiento cosmético más popular de todo el mundo. Sería difícil encontrar a alguien en Hollywood que no se haya sometido a un tratamiento de Botox. Es tan popular que en 2019 más de 6 millones de personas se pusieron Botox por todo el mundo. Son muchas jeringuillas. Se estima que para 2027 la industria mundial alcanzará un valor de 7.700 millones de dólares. Pero no son solo los cosméticos los que se han beneficiado de la domesticación del botulismo. En realidad, el Botox puede utilizarse para muchas afecciones diferentes. De todo, desde evitar las palmas sudorosas hasta reducir los espasmos cerebrales dolorosos para aquellos que padecen parálisis cerebral e incluso reducir las migrañas. Las migrañas son una dolencia horrible, y lo he comprobado en mi vida personal, ya que mi mujer las padece casi a diario. Afecta a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos hoy en día. Los afectados se ven obligados a faltar al trabajo o a abandonar sus carreras. Eso le cuesta a la economía estadounidense miles de millones de dólares al año. Incluso hay investigaciones que sugieren que el Botox puede ayudar a aliviar una enfermedad que afecta a 264 millones de personas en todo el mundo. La depresión es como una prisión personal. Es como estar en una celda de la que no puedes salir. La gente a menudo no entiende el tormento por el que pasan esas personas. No pueden quedar con amigos, no pueden ir a trabajar, se sienten ansiosos. Los tratamientos actuales son cosas como psicoterapia y antidepresivos. Para algunas personas puede suponer un alivio, pero para muchas otras no funciona. Nadie se puso a hacer un estudio clínico sobre el Botox y la depresión. Pero se dieron cuenta de que, como tanta gente recibió el tratamiento, tenían los datos delante. Un grupo analizó a 40.000 personas que se habían sometido a un tratamiento de Botox. Las personas que habían recibido Botox informaron de una reducción de hasta el 88% en los síntomas de la depresión, lo cual es increíble. Una pista de lo que sucede puede encontrarse en los experimentos sobre la sonrisa de los años 70. Lo que descubrieron fue que, básicamente, si sonríes mucho más, lo creas o no, también eres más feliz. Y con el Botox, bueno, te impide fruncir el ceño. Es casi como que el Botox hace que la gente esté más guapa por fuera y también les hace sentirse más guapos por dentro. Me dicen, oh, Dolly, siempre tan contenta. Y les digo, es el Botox.
Sí. Hace unos años, la historia del Botox dio otro giro extraño cuando sus propiedades cosméticas empezaron a utilizarse fuera de la especie humana. No te lo vas a creer, pero en Arabia Saudí todos los años se celebra un concurso de belleza de camellos que mueve muchísimo dinero. Y en 2018 hubo unos cuantos camellos que fueron descalificados por haberles puesto Botox. Al parecer, el Botox hace más bello a un camello. No sé, no soy un experto en belleza de camellos. Lo dejaré a tu criterio. Así que, gracias a salchichas mortales, chimpancés bizcos y un encuentro casual en la consulta de una doctora canadiense, hoy en día tenemos camellos que parecen más jóvenes. ¿Esa es la lección?